Muy buenos días a todos, feliz día. Buenos días y buenas tardes para aquellos que nos acompañan también desde Sudamérica y desde España. Gracias por compartir otro webinar académico con nosotros. El día de hoy les presentamos monitoreo de descargas parciales en transformadores de potencia, presentado por PIDIX por Megger. Con mucho gusto, les saluda Karen Becerril. Yo soy la gerente de marketing para nuestra área de Latinoamérica. Cualquier consulta que tengan sobre nuestros webinars o cualquier otra actividad de marketing, con muchísimo gusto me pueden escribir. Mi correo lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@megger.com. Y antes de comenzar, quiero mostrarles en dónde nos pueden ir enviando sus consultas, sus preguntas. Ustedes pueden ver, tienen el panel de control y al final vamos a dejar una sesión para tratar de contestar lo que más se pueda. Ahora, también les quiero comentar que el próximo viernes 30 vamos a cubrir todas esas preguntas que no logremos contestar en un panel virtual, así que también estén atentos para que también nos puedan acompañar. Y recuerden que esta sesión está siendo grabada por si tienen que salir o si presentan alguna interrupción, no se preocupen. Nosotros vamos a compartir esta grabación con todos ustedes. Les va a llegar una notificación directa a su correo electrónico. Y también recuerden que pueden visitar nuestra página de webinars oficial, csa.megger.com/webinars. Se pueden inscribir a cuantas sesiones ustedes deseen. También están ahí nuestros paneles virtuales, así que acompáñenos también en todas esas sesiones. Y al final van a recibir un certificado de asistencia. Con mucho gusto, ahora presento a nuestro moderador de hoy, el ingeniero Ariel Toribio. Él es ahora nuestro Regional Account Manager for Systems para la región de Américas. Muy buenos días, Ariel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Karen, por la introducción. Contento y muy animado por el hecho de poder compartir tanto con nosotros como con ustedes en la audiencia en otro de los webinars académicos que tenemos desarrollado en lo que va del año acá en Megger, y en esta ocasión con la unión como aliado de parte del grupo Megger de Power Diagnostics, que es otra rama adicional de un portafolio nuevo que junto Megger y Power Diagnostics ha traído a la industria, el cual nos ha llevado a incursionar en otro nivel de pruebas adicionales y análisis y herramientas de diagnóstico que era previo a lo que tenía Megger. En este caso, para aquellos que no conocen, eso es algo que Megger se ha aliado a Power Diagnostic Systems desde el 2019, y esto nos ha llevado a incursionar en áreas donde específicamente nos enfocamos al tema de descargas parciales ahora. Power Diagnostics, para aquellos que no lo conocen, lleva casi ya 3 décadas específicamente dedicado al análisis y desarrollo de este tipo de tecnología, por el cual en el día de hoy contamos con un temario que es relacionado al monitoreo permanente en transformadores de potencia. Como Karen mencionó, para aquellos que quieren les refrescamos la memoria, no es el primero de los eventos que hemos desarrollado, por el cual algunos de estos eventos previos que hemos realizado lo pueden encontrar en nuestra página web como evento grabado, y también, por qué no, contactar a nuestros representantes locales para acceder a lo que es ya sea el PDF o material adicional que tengan. Sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a nuestro colega que también es latino, pero nos acompaña desde la fábrica en Alemania, el ingeniero David Flores. Muy buenos días, David. ¿Cómo estás? Hola Ariel, hola Karen. Un placer estar aquí en este evento y hablando de este tema tan interesante. Introduciendo un poco a David Flores, le comparto un poco de su perfil profesional. David tiene el título de ingeniero electricista de la Universidad de Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. David tiene más de 6 años de experiencia en pruebas eléctricas y en equipos eléctricos de media, baja y alta tensión, y actualmente cuenta con la maestría en ingeniería eléctrica con especialización en potencia en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt. No sé si lo mencioné correctamente, David, ahí me corregirás. ¿Sí? Sí, sí, lo mencionaste correctamente. Ok. David actualmente es ingeniero de aplicaciones en el enfoque de descarga parciales de equipos de Megger, o sea, Power Diagnostics, desde la fábrica en Aachen, Alemania. Sí. Entonces, sin más preámbulo, David, con esto te cedo la palabra
Bienvenidas y bienvenidos a todos en la audiencia y esperamos que esto les sea de mucha utilidad. Te cedo la palabra, David. Adelante. Muchas gracias, Ariel. Bueno, y sin más preámbulos, empezamos nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el monitoreo permanente de transformadores de potencia. Aquí pueden ver los diferentes puntos que vamos a tratar el día de hoy. Primero, nos queremos dar a conocer un poco más con todos ustedes. Vamos a dar una breve introducción de lo que es Power Diagnostic, para luego entrar a la introducción de la temática del día de hoy, hablando del por qué tener un monitoreo de forma permanente, para luego describir diferentes pruebas que tienen que ver con las descargas parciales a lo largo de la vida del transformador. Vamos a hablar de metodologías o técnicas para detección de descargas parciales en el procedimiento de medida, las técnicas que estamos implementando en nuestros equipos, para luego describir el hardware y el software que necesitamos para llevar a cabo un monitoreo permanente. Y vamos a cerrar con una pequeña demostración que tenemos preparado para ustedes. Power Diagnostics se encuentra en la ciudad de Aachen, Alemania. Déjame colocar acá el laser. Aquí pueden ver nuestras oficinas, nuestra fábrica, y en esta localidad nosotros realizamos investigaciones, desarrollo y manufactura de todas las soluciones que le podemos brindar a nuestros clientes. Adicionalmente, nosotros tenemos certificaciones internacionales de ISO 17025, 9001, 14001 y además contamos con la acreditación de una institución nacional alemana, DAX. Hablando un poco de lo que es nuestro portafolio, nosotros brindamos soluciones offline, en línea y de monitoreo permanente para descargas parciales. Esa es nuestra especialidad. También brindamos soluciones para sistema de control para bancos de prueba. También podemos proveer equipos de prueba para mediciones de TAN delta en cables y generadores. Tenemos un laboratorio acreditado 17025 y podemos proveer consultoría, servicios y seminarios con enfoque a descargas parciales. Ya entrando en materia y como introducción, podemos empezar a conversar acerca de la importancia del monitoreo permanente. Y el punto más importante o el beneficio que más nos interesa cuando discutimos monitoreo permanente es que tenemos información a tiempo real acerca de la condición de mi activo eléctrico. Esto es sumamente importante porque nos permite manejar a nuestro activo eléctrico de una forma planificada. Es decir, cuando sabemos en qué estado se encuentra, nosotros podemos enviarlo a reparación de forma planificada, podemos establecer los intervalos de prueba de mantenimiento de una forma planificada y de esta manera aumentar la confiabilidad en nuestros sistemas. Lo que queremos evitar a toda costa son las fallas imprevistas, las cuales desde el punto de vista de la industria lleva a parar la producción, inclusive a perder material. Y desde el punto de vista de la empresa eléctrica, pueden caer en multas las cuales el gobierno, a medida que pasa el tiempo, está endureciendo sus regulaciones contra estos cortes de suministros. Y adicionalmente tienen las multas y su negocio de las empresas electrificadoras es vender energías, por lo cual están perdiendo dinero. Es una doble pérdida en este escenario. Adicionalmente nos encontramos en una era tecnológica donde las noticias recorren el mundo de una manera increíble, y esto es lo que quiero demostrar con una búsqueda en Google, que los cortes del suministro eléctrico se hacen notar y esto les da una presión adicional a lo que son los operarios, los dueños de los sistemas eléctricos hoy en día. Me gustaría introducir
una curva la cual nos es un poco familiar, es la curva de la bañera, la cual identifica la evolución del activo eléctrico con respecto al tiempo. Tenemos cuando adquirimos un activo eléctrico, se denomina el periodo de juventud, luego tenemos el periodo de madurez y luego tenemos el periodo de envejecimiento. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque hablando desde un punto de vista general, los dueños de los sistemas eléctricos, los gerentes, están manejando una situación bastante difícil, con muchos retos, el cual tenemos esta presión por parte de los usuarios y tengo una red que está envejeciendo. La buena noticia, tienen que haber buenas noticias, es que tenemos la tecnología de nuestro lado y contamos con equipos que nos puede indicar a tiempo real cómo se encuentran nuestros activos eléctricos para manejarlos de la forma más estratégica. Hablando un poco más acerca de lo que es la confiabilidad, quisiera hacer referencia a estos dos estudios, los cuales analizan la causa raíz de fallas en alrededor de casi 1000 transformadores. Y todos estudios llegan al mismo punto, son consistentes, coinciden en las mismas causas y se entrelaza muy bien con el tema de hoy. El resultado de estos estudios indican de que aproximadamente un 40% de la causa raíz de las fallas en los transformadores es debido al aislamiento. Y el monitoreo de descargas parciales es una muy buena, pero muy buena solución para atacar este tema. Hablando un poco más de estos artículos, ellos recomiendan como solución mantenimiento en base a la condición del activo eléctrico. Y un punto muy importante en este tipo de mantenimiento es el análisis de tendencia. ¿Qué es el análisis de tendencia? El análisis de tendencia es el histórico que tiene mi activo eléctrico, en este caso ya podemos hablar directamente del transformador, a lo largo del tiempo desde que se ha puesto en servicio. Y también estos artículos mencionan el beneficio del monitoreo en línea, ya que tiene la ventaja o tenemos la ventaja al emplear este monitoreo es que te registra de forma automática la tendencia. Hablando un poco de las diferentes causas de descargas parciales en transformadores, cada vez que tenemos injerencia humana, existe la probabilidad de tener errores al momento de fabricación o reparación. Sabemos que los transformadores pueden ser equipos que son fabricados o reparados de forma artesanal, por lo tanto puede ser razón o causa de falla por una multitud de razones. Puede ser que el proceso de vacío o de secado no haya sido implementado adecuadamente, la impregnación del aceite no fue tampoco procesado adecuadamente, quizás la calidad de los materiales empleados para ahorrar costos no fue la más elevada y todo esto va a caer en una degradación del material aislante. Una vez que el transformador es puesto en servicio, existe una reacción química natural, el cual va degradando las características dieléctricas de los transformadores. Entonces, David, esto se traduce a que la descarga parcial comenta es algo sugerido o recomendado, no solamente como una prueba de fábrica para el control interno de calidad, sino también para el consumidor o el cliente que adquiere ese transformador para validar que lo que se despachó de fábrica es lo que se está recibiendo es lo que se entregó, ¿correcto? ¿No? Es algo que interesante de verlo de los dos Sí, lados. muy buena tu comentario. Y si te estás adelantando a una de mis láminas en la cual puede ser control de calidad al momento de recibir el transformador al, al lugar de servicio donde va a prestar el servicio. Buenísimo. Ok. Seguimos describiendo un poquito más lo que es el impacto de las descargas parciales en transformadores, ya que depende
de la naturaleza, la intensidad y la ubicación de descargas parciales. Algo que quiero dejar, que es importante, que quiero que ustedes sepan, es que una vez que el transformador está en servicio y empieza o medimos presencia de descargas parciales, estas descargas parciales van a seguir y se van a intensificar con el tiempo. Siempre van a ir aumentando y van resultando un envejecimiento en lo que es el material aislante. Por lo tanto, se va reduciendo la vida útil del transformador, que si no se toma ninguna acción en contra de esto, vamos a tener una falla en el transformador, como lo podemos ver aquí en las fotos que muestran dos tipos de fallas distintos. Antes de seguir, nos gustaría hacer una pequeña consulta. Sí, muchísimas gracias, David. Bueno, vamos a lanzar, de hecho van a ser 2 consultas, ustedes la van a ver en la pantalla. La primera dice así: ¿cuenta usted actualmente con algún sistema de monitoreo permanente en línea de transformadores para medir descargas parciales? Si nos pueden compartir su experiencia, sí o no. Y vamos a dar unos segundos para que puedan todos participar. Ahora les comento, si de repente con el mouse están teniendo problemas, entonces minimicen su pantalla para que entonces ustedes puedan seleccionar la respuesta correcta para ustedes. Vamos a ver quién estaba atento, David. A ver quiénes te estaban poniendo ya atención. Bien, unos segunditos más y ya casi toda la audiencia está participando. Ah, caramba, yo no cuento porque soy panelista. Mira que dice abajo, yo tratando de votar. Qué bien. Tú nos puedes mandar tu respuesta, Ariel. Ay, 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 ok. Así lo haré, así lo haré. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí voy a cerrar entonces ya la encuesta, la primera, para poder darle paso a la segunda. Y esta segunda dice: ¿cuál es el motivo por el cual usted dispone de sistemas de monitoreo permanente en transformadores? La primera opción, exigencia del seguro. La segunda, seguimiento al activo en estado crítico y de alta prioridad, o regulación interna de la empresa o nacional. O la otra opción, no realizo monitoreo en línea, pero me interesa conocer más. Y la última, no me interesa implementar esta tecnología en mis activos. Entonces, si pueden compartir con nosotros su experiencia, cuál es la que más se ajusta al presente en ustedes. Ya estamos recibiendo comentarios y preguntas. Gracias por estar participando. Vamos a dar unos segundos más. Sí, a medida que van llegando los resultados, algo que quería compartir es sí, realmente es algo que hemos nosotros observado en la industria, Karen y David, que, o sea, las pruebas en descarga parciales a veces son definidas como una especie de prueba élite, pero recordemos que las pruebas de descarga parciales a veces es algo de regionalismo, donde son más o menos conocidas en diferentes países, pero de por sí, descarga parcial es algo que se viene haciendo desde más de 40, 50 años hacia atrás. Las descargas parciales es algo que hay mucho trabajo de investigación, hay toda una normativa que es parte de esta presentación que David va a comentar en un momento. Descarga parcial es simplemente para aquellos que ven de manera popular y rápida, no es tanto una herramienta para calificar o no descalificar en el punto de que el activo está instalado, más bien puede servir desde el punto de vista fábrica como control de calidad que ya mencionaba David, pero también en el punto de vista ya de un activo en servicio, como es parte de la presentación de hoy, y suministrar a lo que son los responsables de esos activos una especie de temprana alerta o temprana indicación de que algo
está ocurriendo. O sea, el fenómeno de descargas parciales que haya es normal en todos los activos, casi todos los activos en línea y en servicio tienen descargas parciales. El tema no es que tengan o no tengan, sino es el cambio en el futuro y el seguimiento que yo quiero hacer de ese activo. Y es algo que David va a mencionar más adelante. Adelante, David. Excelente. Bueno, entonces voy a cerrar ya la segunda y ahora sí regresamos contigo, David. Vale. Muchas gracias. Seguimos con el temario del día de hoy. Y en la siguiente sección vamos a hablar de las normas y guías de referencia que aplican para las diferentes pruebas en transformadores relacionadas a descargas parciales. Okay. Vamos a empezar con el enfoque. Primero que todo que quiero dar en esta lámina es que existe una normalización únicamente para las pruebas de aceptación. Esto es el primer tema que quiero traer a colación. Las pruebas de aceptación son pruebas hechas en fábrica, en un ambiente controlado, que es el laboratorio de alta tensión, mientras que las pruebas realizadas en campo, las únicas referencias que tenemos son guías prácticas, recomendaciones por parte de la IEEE y de la SIGRE. ¿Vale? Algo que hay que tener siempre presente. Sin embargo, quiero tomarme un tiempo para describir cada una de las pruebas relacionadas a descargas parciales de las cuales nosotros aplicamos al transformador. Las pruebas de rutina, fábrica, pruebas de aceptación, se hacen, como ya hemos mencionado durante la presentación del día de hoy, como control de calidad, para todos los transformadores que estamos fabricando y asegurarnos de que ha sido manufacturado, ha sido fabricado de la mejor manera. La normativa aplicable es la IS 676-3. Los requerimientos para realizar esta prueba. Nosotros medimos las descargas parciales a partir de la tensión inducida. Y la tensión inducida nosotros la aplicamos a una frecuencia mayor a la nominal y una tensión mayor a la nominal. Por esto vamos a tener esta combinación. Motor generador, el cual va a elevar la frecuencia, más un transformador eleva la tensión. Y lo mismo ocurriría con esta combinación convertidor y transformador. El lugar de la prueba es el laboratorio de alta tensión del fabricante. Ahora nos vamos a las pruebas de descargas parciales en campo. Una vez que nuestro transformador ha pasado las pruebas, viaja desde el lugar del fabricante a su lugar de puesta en servicio, como la subestación eléctrica. Y empezamos con las pruebas de aceptación en campo. Las recomendaciones que tenemos es tratar de seguir más o menos la misma tensión de prueba que se ha hecho en el caso de las pruebas de aceptación en fábrica. Sin embargo, es algo complicado porque no contamos con la misma fuente de alimentación, por lo cual se recomienda por lo menos hacer prueba de descargas parciales a una tensión nominal. Para esto necesitamos un sistema móvil de alta tensión. Una vez que mi transformador ha pasado las pruebas de aceptación en campo, vienen dos modalidades: mediciones en línea en campo y monitoreo. En estas dos modalidades vamos a utilizar como fuente de energización la red eléctrica, es decir, el transformador va a estar conectado a la red, va a estar operando de forma normal mientras tomamos esta medición. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que las mediciones en línea es mediciones de descargas parciales por intervalos de tiempo. Es decir, tengo mi transformador, voy a hacer monitoreo por una semana, pasan 2 años, 3 años, 1 año, dependiendo del protocolo de pruebas, del protocolo de mantenimiento que tenga el sistema eléctrico, y vuelvo a hacer mi semana de medición de descargas parciales. Mientras que el monitoreo es una medición constante, 24 horas del día, 7 días de la semana. Teniendo en cuenta
estas normativas y recomendaciones, vamos a describir lo que es el procedimiento de medida y revisar algunas definiciones clave en el tema de descargas parciales. Empezamos a definir lo que es una descarga parcial. Una descarga parcial es una descarga eléctrica localizada que cortocircuita solo parcialmente el aislamiento de 3 conductores. Y cada impulso o cada descarga parcial se puede detectar con las siguientes metodologías. A través de pulsos de corriente, el cual es el método eléctrico convencional, pulsos electromagnéticos o pulsos acústicos. El método de recomendación que nosotros utilizamos es el pulso de corriente. Nosotros recomendamos utilizar siempre el método eléctrico convencional, que lo podemos utilizar en campo y que es utilizado por normativa en las pruebas de aceptación en fábrica. Por esto vamos a describir su funcionamiento. Vamos a describir cómo interactúa nuestro transformador cuando estamos haciendo mediciones de descargas parciales. Y vamos haciendo analogía con una monitorización en tiempo real. Aquí tenemos un circuito básico para hacer análisis de descargas parciales. Tenemos una fuente, tenemos una impedancia. Esto puede representar nuestra red. Tenemos un capacitor de acople y tenemos nuestro transformador de potencia. En nuestro transformador de potencia tenemos una cavidad de aire, que es donde se va a producir la descarga parcial. El capacitor de acople, acá tenemos la buena noticia, que la podemos tomar de los bushings de los transformadores. Este capacitor de acople lo podemos tomar de aquellos bushings que tengan un tap capacitivo. Estos bushings generalmente tienen una tensión mayor a 72.5 kV. Entonces, si tenemos un bushing mayor a 72.5 kV con tap capacitivo, nosotros podemos conectarnos a este punto y tener este componente, el cual es indispensable para medir mi descarga parcial a partir del método convencional. ¿Por qué? Una vez que se supere la tensión de ruptura de esta cavidad, la tensión en mi objeto de prueba, en mi transformador, se va a reducir un poco, mientras que la tensión en mi capacitor de acople se va a mantener y por lo tanto va a suministrar una corriente. Y esta corriente está relacionada con la descarga parcial. Por lo tanto, sabemos que debemos contar con un capacitor de acople y podemos tomarla de los bushings. Si no tenemos estos tap capacitivos, tendríamos que adquirir un capacitor de acople independiente. Ahora avanzamos un poco a lo que es la segunda fase de nuestro circuito. Tenemos la corriente relacionada a nuestras descargas parciales y agregamos este nuevo componente. Este nuevo componente se puede traducir en un cuadripolo, el cual nos va a ayudar a captar la descarga parcial en sí, en esencia. Este cuadripolo lo podemos llevar al siguiente diagrama circuital y va a representar un filtro pasa alto, es decir, que solo va a permitir el paso de altas frecuencias. Aquí vemos una oscilografía de mi corriente con los pulsos de descargas parciales. Ya hablamos de que este circuito va a ser un filtro pasa alto, me va a filtrar la baja frecuencia y lo que va a llegar a mi instrumento de medida es el pulso, que va a tener exactamente la forma que están viendo acá. Hablando un poco acerca de lo que es el procesamiento de señales, aquí repito un poco más lo que hemos explicado antes. Entonces, ya sabemos que necesitamos dos accesorios para lograr
una medición de descargas parciales a partir del método convencional de pulsos de corriente. Tenemos mi bushing, me conecto al tap, que ven acá, y tengo mi cuadripolo. Y me gustaría resaltar el objetivo del cuadripolo. El objetivo del cuadripolo es para desacoplar señales, desacoplar descarga parcial y desacoplar también tensión de forma secundaria, es decir, con mediciones secundarias. Quisiera mencionar cómo nuestros equipos procesan las descargas parciales. En nuestros equipos tenemos una modalidad AMP y una modalidad SPEC. En la modalidad AMP es cuando nosotros queremos seguir la normativa de la IEC 60270, ¿sí? Las cuales consisten en un ancho de banda específico. Es decir, que tenemos un pasabajo menor a 1 MHz y un pasa alto entre 30 y 100 kHz. Si queremos cumplir con la normativa, nos conectamos o utilizamos esta modalidad AMP, pero cuando nos encontramos en campo y estamos haciendo la monitorización en la subestación, resulta que en esta banda de frecuencia que hemos mencionado anteriormente, existe mucho ruido. Y al momento de tratar de medir la descarga parcial, no la podemos medir porque el ruido se encuentra de la misma magnitud o mayor. Por lo tanto, tenemos que emplear esta modalidad. ¿Y qué te permite esta modalidad? Te permite ubicar el centro de frecuencia a frecuencias más allá de la descrita por la estándar, ¿sí? Entonces, quiero hacerle llegar el mensaje de que al momento de realizar un monitoreo en campo, necesitamos hallar una frecuencia en donde la relación señal, descarga parcial y ruido sea la mejor, sea la más conveniente para nosotros. Y en el caso de medición o monitoreo permanente en transformadores, esta frecuencia se halla usualmente en los pocos megahertz. Puede ser 2 megahertz, 3 megahertz. Hablamos de que desacoplamos también la tensión. ¿Para qué? Para conseguir o para determinar un parámetro muy importante, el cual es patrón de descargas parciales de fase resuelta. En corto, patrón de fase resuelta. Y esto simplemente es superponer los pulsos. Ven acá, son pulsos que tenemos descargas parciales superpuesto con la forma de onda de tensión. ¿Por qué estoy interesado en tener esto en mis mediciones? Porque los patrones de fase resuelta, si se puede decir, son universales. Es decir, si tengo una misma falla en un transformador, este transformador va a presentar el mismo patrón, ya sean diferentes transformadores. Por ejemplo, este es un patrón de fase resuelta de una burbuja, de una cavidad. Siempre va a seguir la forma de onda de tensión. Y la forma de onda que ven acá es el patrón de fase resuelta de bordes afilados, ¿sí? Vamos a tener impulsos de descargas parciales. Van a empezar en el semiciclo negativo acá. Y cuando están a punto del cortocircuito van a empezar en el semiciclo positivo. Otro punto de interés, el primer punto de interés que tenemos que tener en cuenta o qué medidas estamos esperando al momento de hacer el monitoreo es 1, los patrones de fase resuelta y 2, que ya lo mencionamos al principio de la presentación, las tendencias. Tendencias de descargas parciales, como ven acá. Este es un monitoreo que yo hice recientemente, la semana pasada, desde el 15 al 18 de julio. Pueden ver cómo llevo mi tendencia de descargas parciales. Y como tercero, los valores NQS. NQS o la tendencia NQS no es más que un promedio de las diferentes descargas parciales en un tiempo de adquisición. El tiempo de adquisición que nosotros utilizamos es de 60 segundos porque en 60 segundos
nosotros estamos almacenando una buena cantidad de pulsos. Y la pregunta viene ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tendencia NQS y la tendencia de descargas parciales? Es que la tendencia NQS tiene un comportamiento más suave, como lo ven acá. Más suave, mientras que la tendencia de descargas parciales varía fácilmente, como lo pueden ver acá. ¿Y por qué me interesa esto? Porque un punto clave dentro del monitoreo es la configuración de alarmas. Y cuando tengo una variable que tiene un alto grado de variación, como lo ven acá, me puede dar alarma falsa. Y es algo que nosotros no queremos, no queremos alarmas falsas. Por lo cual se recomienda tomar para configuración de alarmas los valores NQS. Y de esta manera termino la descripción del método convencional y hablamos ya hablamos una buena parte acerca de los valores más importantes que tenemos que tomar en cuenta durante el monitoreo. ¿Qué valores tengo que mirar? Y pasamos al segundo método para detectar descargas parciales, que es a partir de ondas electromagnéticas. Cuando tenemos una descarga parcial dentro del transformador, esta va a generar ondas electromagnéticas que pueden ser captados, como lo ven acá, por antenas. Estas ondas electromagnéticas muestran un espectro superior a 350 MHz, lo que hace una antena un buen medio para captar estas señales, ya que el rango de medición de estas antenas van desde 200 MHz hasta 2 GHz. Las magnitudes medidas por estas antenas de ultra alta frecuencia es en milivoltios y no son comparables con valores en picocoulomb. Y por último, en esta técnica de detección de descargas parciales, este método relaciona mucho el origen de la descarga parcial y la ubicación de la antena. La desventaja es que estas ondas electromagnéticas no pueden traspasar la bobina, por ejemplo, no pueden traspasar el núcleo, por lo que lleva un proceso de se van reflejando y van perdiendo intensidad y por lo tanto quizás la antena pueda o no mirar la descarga parcial. Es decir, el alcance dentro del transformador es limitado al punto de origen. Por lo cual el método convencional tiene un mejor alcance dentro del transformador. La ventaja de métodos de ultra alta frecuencia es la señal o la relación señal-ruido, porque están dentro del transformador y el tanque del transformador funciona como una jaula de Faraday. Pasamos a la siguiente metodología, que es a partir de señales acústicas, las cuales generalmente no son utilizadas para detectar descargas parciales, más bien son utilizadas para localizar descargas parciales. Generalmente son utilizadas en fábrica. Estamos haciendo nuestra prueba de aceptación, nuestra tensión inducida en fábrica y vemos que nuestro transformador presenta descargas parciales. Utilizamos sensores acústicos como los que pueden ver para localizarlos donde están y reparar el detalle que presentan. Para finalizar el tema de las diferentes metodologías, voy a presentar los diferentes señales con respecto al tiempo. Tenemos la señal del pulso eléctrico, el método convencional con respecto al tiempo, el cual presenta un espectro de frecuencia de unos pocos megahertz. Luego tenemos la señal de ultra alta frecuencia, que muestra un espectro de unos pocos gigahertz. Y finalmente tenemos la señal acústica, que representa un rango de 10 a 300 kHz. Una vez que ya estamos claros cómo funciona la metodología de detección de descargas parciales, podemos
comentar, podemos hablar acerca de la implementación tanto del hardware como del software. Aquí tenemos una visión en conjunto de nuestro transformador y tenemos accesorios que vamos a ir conversando un poquito más. En las próximas láminas tenemos un adaptador acá para el bushing, para conectarnos al bushing capacitivo porque nos interesa que esa conexión sea firme. Tenemos el cuadripolo, que ya sabemos cómo funciona porque está ahí el cuadripolo. Y vamos directamente a lo que es el equipo de monitoreo, el cual se llama ICB Monitor, el equipo que nosotros ofrecemos. Aquí tenemos una foto explicando el lazo que acabo de escribir. Aquí tenemos el adaptador y tenemos el cuadripolo, seguido del equipo. Usualmente el equipo está instalado de forma permanente cerca del transformador en un gabinete. Vale. También tenemos sensores de ultra alta frecuencia en las bridas en el tope del tanque, como el que estoy mostrando ahora. Y también podemos instalar sensores de ultra alta frecuencia en la válvula de aceite. Adicionalmente, hemos ya comentado de que el método convencional a partir de la medición de la corriente de impulso es propenso a ser afectado por el ruido, pues tenemos diferentes soluciones para combatir este tema y uno de los accesorios que podemos utilizar para combatir este tema es una antena, el cual va a tomar las corrientes superficiales en los bushing o efecto corona y nos va a ayudar a filtrar para poder visualizar la señal de descargas parciales. Aquí le mostramos lo que es el adaptador del bushing, el cual nos ayuda a tener una conexión firme del tap capacitivo. No hay un diseño estándar para este adaptador, es decir, cada bushing necesita un propio adaptador. Nosotros, ya que tenemos unas buenas décadas haciendo mediciones de descargas parciales, tenemos un buen portafolio. Sin embargo, si no tenemos esto en nuestro portafolio, nosotros podemos tomar diseños y lo podemos implementar en nuestro departamento de ingeniería mecánica. Aquí pueden ver de cerca lo que es el cuadripolo, que repetimos nuevamente, nos ayuda a desacoplar nuestra medida de descargas parciales y nuestra medida de tensión. Otro ángulo de los sensores de ultra alta frecuencia. Y aquí tenemos un accesorio que no hemos hablado de él. Es una caja de conexionado, el cual nos ayuda a colocar un punto de puesta a tierra en nuestras mediciones y también tiene protección contra sobretensiones instalado adentro de esta caja. Hablamos ya de soluciones para que nos ayudan a combatir el ruido en una subestación como es la antena, pero también podemos utilizar transformadores de corriente de alta frecuencia, como los que ven acá, para, como ya dijimos, remover el ruido dentro de nuestras mediciones. Aquí tenemos nuestro equipo de monitoreo, que puede tener 4, 8 o 12 canales, cumpliendo las características que ya hemos descrito anteriormente. Y tenemos también entradas auxiliares para integrar mediciones de temperatura, TGA, tensiones, etc. Hablamos anteriormente acerca de acerca de la tipología de prueba, ¿vale? Y mencionamos el monitoreo permanente. Así luciría el monitoreo permanente. En una caja de acero inoxidable que se encontraría al lado o cerca del transformador y estaría ahí monitoreando descargas parciales en el transformador 24 horas del día, los 7 días de la semana. También hablamos de otra solución, que son medidas en línea. Aquí tenemos una maleta de transporte con el ICM Monitor, con el equipo de monitoreo adentro, y vamos de transformador en transformador tomando medidas que duran por lo menos una semana. Y lo vamos pasando por diferentes transformadores.
pasamos ahora a cómo sería la interfaz. La interfaz se la vamos a mostrar en la demo que le tenemos preparada. Y es una interfaz bastante particular porque es a partir de un navegador web. Es decir, no tengo que instalar ningún software y cualquier dispositivo que tenga acceso a un browser, a un navegador web, yo puedo ver mis tendencias, yo puedo ver a tiempo real cómo se encuentran mis activos eléctricos y ver los parámetros que ya hemos conversado. Descargas parciales, patrón de fase resuelta, patrón NQS, mi notificación de alarmas, etc. Comunicación. Brindamos soluciones totalmente flexibles desde el punto de vista de comunicación. Tenemos un servidor instalado dentro de cada ICM Monitor, en el cual puede ser accesado de forma local, de forma remota, a través del network interno de la subestación, etc. Y adicionalmente, también podemos ofrecer comunicación de acuerdo al estándar IEC 61850. Y ahora seguimos con la segunda consulta. Y gracias, David. Bien, vamos entonces a lanzar la última consulta. Y esta dice así: ¿de qué manera realiza usted la medición de descargas parciales en transformadores de potencia? ¿Fuera de línea? ¿En línea? Medición temporal. ¿En línea con monitoreo permanente 24/7? No las realizo, pero me interesa incluir estas mediciones. O la última, solo quiero aprender de la técnica. Muchas gracias. Así que vamos a dar unos segundos para que todos puedan compartirnos y participar antes de volver contigo, David. Vale. Y aprovecho también para comentarles, para los que nos están pidiendo la presentación, la pueden solicitar con su representante local, y al final de esta sesión vamos a lanzar una pequeña encuesta en la cual les va a pedir si quieren copia de la presentación, así que les pedimos que también nos ayuden a llenar esa pequeñita encuesta que se va a lanzar al final de esta sesión. Bien, ya todos la mayoría ya ha participado, así que voy entonces a cerrar la encuesta para regresar contigo. Bien, adelante, David. Vale, gracias. Por acá. Perfecto. Entonces seguimos. Ahora les quiero presentar este producto, del cual me parece sumamente interesante. Es un software. El software se llama ICM Expert y es una base de datos para patrones de fase resuelta. Porque como ya hemos hablado anteriormente, los patrones de fase resuelta es una identificación de fallas características. Entonces, la filosofía detrás de esta base de datos es que yo voy a almacenar mis patrones de fase resuelta, voy a especificar con fotos, con fotos, todas las características que pueda acerca de esta falla, y va a estar almacenada en mi base de datos. Y voy cargando, y tenemos un algoritmo dentro de este software el cual va a conseguir el patrón de fase más semejante, y de esta manera nosotros podemos identificar y clasificar la falla que estamos presentando actualmente. Usualmente he visto a fabricantes simplemente teniendo una captura de imagen y la tienen en varias carpetas. Esta es la solución para identificar más fácilmente los diferentes patrones de fase resuelta y llegar más rápido a si esta falla se ha presentado anteriormente y dónde está la falla en el transformador. Ahora pasamos a lo que es la demostración que le tenemos preparada, pero antes me gustaría presentarle otro producto, el producto que estoy utilizando actualmente para hacer estas demostraciones, porque nos hemos dado cuenta durante los trainings o los entrenamientos que estamos dando
de que el cliente utiliza el equipo. Bueno, debido a esta pandemia, estamos haciendo los entrenamientos desde Alemania, en nuestro laboratorio de alta tensión. Y el cliente hace las preguntas, ok, sí, veo cómo estás utilizando el equipo, veo cómo medimos las descargas parciales, pero tiene su primer contacto ya en la subestación, luego que le dimos el entrenamiento en la subestación de 400 kV. Y empieza con su primera interacción con el equipo. Pues me gustaría traer esta solución en caso de que les pueda servir. Nos parece bastante interesante porque puede venir directamente con el equipo y simplemente aquí pueden ver dos terminales, un terminales de descargas parciales, un terminales de tensión en el cual conecto, en este caso, mi CM Monitor y estoy midiendo descargas parciales. Entonces yo adquiero el equipo y empiezo a utilizar el equipo, empiezo a ver las diferentes funcionalidades, viene mi entrenamiento y lo aprovecho mucho más, Nosotros lo utilizamos con fines de investigación, con fines de desarrollo. Nosotros para fines de training inclusive, lo cual me parece una buena opción. ¿Vale? Ahora vamos a ver, les vamos a mostrar, voy a poner mi cámara, ¿sí? Ahí me veo. Perfecto. Ahora le voy a mostrar el setup que tengo, ¿sí? Aquí tenemos mi ICM Monitor. Aquí ven 3 cables, mis 3 fases. Estoy monitoreando 3 fases. Y aquí tengo mi patrón de fase resuelta que estoy aplicando a mi equipo. Vale. Simplemente es algo que es muy cómodo y ayuda a familiarizar mejor el tema del entrenamiento. Entonces, pasamos aquí. Ahora les quiero mostrar el software. ¿Vale? Esta sería la interfaz que ustedes estarían manejando. Este es el software MWS, Mobile Web Server. Y como vieron, tengo 3 canales. Aquí están mis 3 canales. Aquí tengo mi transformador. ¿Sí? Si estoy monitoreando 2 transformadores, puedo tener 2 imágenes de transformadores con su valor respectivo de descarga parcial. Aquí tengo mi lista de alarmas, porque es importante tener una lista de alarmas. Yo la establecía un límite de 100 picocoulomb y me registra, una vez que se activa la alarma, me registra mi patrón de fase resuelta por acá. Tengo mis tendencias de descargas parciales y mis tendencias NQS. Esta es la pantalla principal. Vale. Pasamos a, vamos a mirar, ups, salí del login. Ok, esta es mi pantalla principal. Y ahora vamos a mi display. Esto es lo que estoy viendo en este momento. Entonces ahora voy a incrementar. Ya incrementé mi valor de descargas parciales y puedo ver los diferentes canales. Por cuestiones de tiempo lo voy a mostrar simplemente para que tengan una interacción, para que sepan cómo luce, las posibilidades que pueden tener con este software y en caso que tengan preguntas, con mucho gusto. En esta ventana nosotros podemos realizar mediciones de patrones de fase resuelta. Como pueden ver, este es el tiempo de adquisición que les comentaba durante la presentación. Generalmente hay algo que se llama tiempo de escaneo. El tiempo de escaneo nosotros lo colocamos en 60 minutos y esto implica que voy a tomar
este patrón de fase resuelta cada 60 minutos por cada canal que tengo activo. En estos momentos tengo activo 3 canales. Vamos para el tema de Spectrum. En el Spectrum nosotros vamos a seleccionar nuestro centro de frecuencia. Nuestro centro de frecuencia, aquí lo ponemos en 10. Aquí vamos a tener nuestro centro de frecuencia, aquí vamos a seleccionar nuestro centro de frecuencia cuando miremos que, a ver, ahí está, arrancando. Utilizamos esta ventana cuando ya estamos en campo y queremos encontrar el centro de frecuencia en el cual tenemos la mejor relación señal-ruido. Entonces vamos a asumir que esta es mi señal de descarga parcial. Correcto. Entonces ponemos en View, View A. Ah, no. Trace A. Vamos a empezar de nuevo. Perfecto. Aquí tengo un scan de una señal de la cual estoy midiendo. Lo paro. Lo pongo en View. Y ahora mido una segunda señal. Como pueden ver, voy a tener una diferencia entre dos señales y es eso exactamente lo que estoy buscando. Una diferencia entre dos señales a cierta frecuencia. Por ejemplo, a 1.2 MHz. A partir del Spectrum es donde yo puedo realizar y escoger la mejor frecuencia bajo la cual puedo hacer el monitoreo. Seguimos, aquí tenemos el autoscan que le estamos hablando, ¿sí? Donde cada cierto tiempo, cada hora me va a hacer un autoscan, va a hacer el registro. Por cierto, vamos a desactivarlo. Y simplemente me va registrando patrones de fase resuelta cada hora en cada canal, como aquí 1, 2 y 3. Vamos a la parte de trending. Nos muestra el comportamiento de los valores de descarga parcial aparente y NQS. Y puedo escoger un intervalo de tiempo y mirar su comportamiento. E inclusive, no te iba a preguntar, ¿hay algún periodo o rango de tiempo, digamos, recomendado o establecido en el cual yo quiera, digamos, analizar la data o simplemente yo hago un abanico general, digamos, de lo que es buscando picos o anomalías? ¿Podrías comentar un poco de cómo es el enfoque de cuando yo voy a analizar estas tendencias? sí, correcto. Al momento de analizar estas tendencias, yo te diría de primera mano de que todo se rige a partir del primer momento de medición, la primera semana de medición. Y nos vamos a lo que son la configuración. Yeah. ¿Sí? Y vamos a mirar lo que son las alarmas. Vamos a tener
instalamos nuestro transformador. Vamos a tener una semana de medición simplemente para tomarlo como punto inicial. Sabemos que nuestro transformador está sano y simplemente vamos a incrementar nuestras alarmas a los valores que tenemos actualmente. ¿Cuánto le incrementamos? 50%. Y básicamente tenemos nuestras alarmas y revisamos, ¿qué te diría? Cada semana la tendencia en caso de que no recibamos alarmas. Si recibimos una alarma, nos puede llegar por correo. Tienes una alarma en caso de que no quieras accesar a través del browser. Te llega una notificación a tu correo, pero de lo contrario, tú puedes chequear todos los días el browser para saber si tienes notificaciones, si hay alguna alarma. Pero en principio, la configuración de las alarmas es clave, ¿sí? Porque esto es lo que te Desde comenta luego. si te comenta si hay una situación anormal. De lo contrario, chequear las tendencias por semana me parece un buen tiempo para mirar el comportamiento. Ok. Vale. Excelente, gracias. Y tenemos nuestro panel de alarmas, en el cual te indica, en este caso tengo una alarma en el canal 1, el cual tiene este patrón. Entonces tengo que confirmar que vi la alarma y tomo las acciones adecuadas pertinente al caso. ¿Vale? Y con esto seguimos con la presentación. Eso es lo que les tenía preparado, mostrarles cómo se ve la interfaz, los diferentes parámetros que puedo ver y en qué me tengo que fijar. ¿Vale? Entonces, de mi parte, ya estaríamos listos con la temática del día de hoy. Muchísimas gracias, David. Excelente información. Ya tenemos varias preguntas y también gracias a todos ustedes por estar en sintonía en esta sesión. Bueno, antes de pasar a contestar esas preguntas, los queremos invitar a nuestros próximos paneles. De hecho, mañana tenemos el primero. Esto se va a tratar sobre las preguntas realizadas en el webinar de ensayos de aislamiento en subestaciones. Y el próximo viernes vamos a comentar sobre las preguntas de esta sesión del día de hoy, el viernes 30. Así que pueden ustedes inscribirse yendo a la página csa.megger.com/paneles. También queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que conecten con nosotros. Estamos como Megger CSA. Estamos en Facebook, en Instagram, también tenemos nuestro canal de YouTube. Y también si ustedes quieren compartir fotografías que tengan en campo, nosotros vamos con muchísimo gusto a compartirlas y también obviamente a etiquetarlos, así que pueden enviárnoslos ya sea a través de alguna de las redes sociales o también a través de mi correo electrónico. Nos gusta compartir con ustedes esas experiencias. Les recuerdo que también tenemos las grabaciones en la página web de todas las sesiones que hemos tenido, ya sea de los webinars o de los paneles. Y también para aquellos que no lo saben, tenemos un grupo privado de webinars en Facebook. Nos pueden encontrar ahí yendo, como les dije, en Megger CSA en Facebook. Así que si quieren formar parte de esa comunidad, es un grupo privado y ahí pueden estar ustedes al tanto de todos nuestros webinars y paneles virtuales que vamos a estarles ofreciendo. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Para esto voy a invitar a Ariel, que nos va a ayudar también, y va a arrancar con la primera pregunta. Ariel, adelante. Sí, muchas gracias, Karen. Sí, la primera pregunta, David, es ¿hasta qué punto es permisible determinar el valor de descargas parciales en un transformador? Dígase, digamos, ¿qué valor es aceptable y qué valor no es aceptable? Bueno, todo depende de la prueba de la cual nosotros estamos realizando. Si estamos realizando prueba de aceptación,
de acuerdo a la IS 676. Un valor aceptable sería 250 picocoulomb para un transformador de potencia. Y tomando este piso, una vez que nos movemos para el campo, tenemos muchas variables que considerar. Una de estas es el ruido del transformador. Ok. Sería válido también, tal vez para expandir la pregunta, que la pregunta es también depende, porque depende, digamos, estamos hablando desde el punto de vista de aceptación o de estándares de calidad, o si es una prueba o es el valor en un transformador en servicio, esos valores van a cambiar, como comentas tú, diferente de la norma, ¿no? Correcto, correcto. Ok. Karen, Bien, adelante tú. gracias. La siguiente dice, ¿la medición de descargas parciales es igualmente efectiva para transformadores en aceite como los secos? Sí, es un buen método para, como control de calidad, de que el aislamiento está ha sido instalado, de que la manufactura ha sido realizada correctamente. Sí, es un excelente control de calidad. Correcto. Que la siguiente pregunta va orientada a lo que es la guía de IEEE 57.152, donde se menciona esta prueba. Eh, ¿Puedes comentar algo al respecto o cuál es tu opinión de las pruebas en descarga parcial de acuerdo a la recomendación de esta guía? Estamos hablando de pruebas de descargas parciales, pruebas de aceptación técnica o pruebas en campo. Sí, la C57-152 es una guía de prueba de campo en la cual también yo mismo puedo comentar algo de que, como dije, esto si se fijan, esto es una guía, no es una norma. Cuando es una guía es una recomendación, tal como la analogía de decir, yo recomiendo o te sugiero que mires para los dos lados cuando vayas a cruzar la calle, pero no es que tienes que hacerlo, no es una esto de la C57.152 no es una norma, es una guía de recomendación de la IEEE. Bien, Sí, sí, correcto. ujú. Karen, yo creo que tiene la siguiente, ¿sí? Sí, así es. Y esta dice, tengo entendido que se fija un valor límite para fabricación. Por ejemplo, 20 picofaradios. Esto lo interpreto correctamente por la curva de la bañera que luego en el periodo de New Age bajaría el valor de fábrica. Mm. Bueno, los valores límite de descargas parciales, como vimos en la presentación, están fijados en la norma y creo que estuvo relacionado por la primera pregunta de que tenemos para transformadores en aceite una descarga parcial límite de 250 picocoulomb. Vale. Una vez que el equipo va envejeciendo y está en servicio, pues estos valores irán aumentando de, de forma consistente. No sé, Ujú. Sí, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna manera de corregir el valor de descarga parcial en el aislamiento de un transformador? no, estos valores no se corrigen con respecto a la temperatura. Son valores, si se puede decir, absolutos. Ya si estamos tomando en cuenta los métodos convencionales. Ok. Bien, en la siguiente. El patrón de fase resuelta para burbujas mostrado en la presentación muestra que este comienza a presentarse antes del cruce por cero de la tensión. ¿Cuál podría ser la razón para este comportamiento? La razón de este comportamiento es que la burbuja o la cavidad tiene un voltaje de ruptura interno que es menor a la tensión máxima que se está aplicando a la misma burbuja. Es decir, vamos a suponer que
Estoy aplicando una tensión a la burbuja de 100 voltios y tiene una tensión de ruptura. Cuando digo tensión de ruptura es que vamos a tener un arco en la cavidad de 10 voltios. Entonces, cada vez que mi tensión sube, tengo una descarga parcial. Pero la tensión sigue subiendo a los 20 voltios, tengo otra descarga parcial. La tensión sigue subiendo 30 voltios, tengo otra descarga parcial. Y por esto va siguiendo una forma sinusoidal y en fase con la tensión aplicada. Ok. La siguiente pregunta recibida, David, es, ¿cómo al momento de yo hacer una medición de descarga parcial, cómo, o sea, puedes comentar cómo es el criterio, el procedimiento para seleccionar la frecuencia en la cual yo voy a ajustar esta medición? O sea, ¿cómo yo selecciono esta frecuencia? eh, al- Perfecto. Ujú. Voy a dar un poquito más detalles, no di mucho más detalle porque ya la, la Sí, presentación claro. tenía bastante contenido y es lo que traté de mostrar rápidamente en la parte de Spectrum del software. Ujú. Um, Tenemos nuestros sensores instalados en campo. En este momento el transformador está fuera de servicio porque estamos instalando nuestros sensores. Cuando estamos instalando el adaptador del bushing, todo tiene que estar desenergizado y puesto a tierra. Cuando estamos colocando el cuadripolo al tope del tanque, todo tiene que estar desenergizado. Entonces ahí vamos a hacer una primera medición. Si se fijaron, yo hice una medición de espectro y vamos a tener una respuesta en frecuencia. Voy a hacer dos mediciones en ese caso. Una del ruido, es decir, tengo mis sensores instalados, los que vimos en la presentación, y voy a hacer una medición. Llámalo medición en vacío, medición de piso de ruido. Y voy a tener un espectro de frecuencia, ¿sí?, que mi ICM monitor está capturando. Y luego puedo utilizar un calibrador. Un calibrador donde yo voy a aplicar unos picocoulomb a mi transformador. Es decir, voy a aplicar 500 picocoulomb a mi transformador y voy a ver dos señales en mi espectro de frecuencia, que fue lo que les traté de explicar en el software rápidamente. Voy a ver dónde la relación señal de calibrador es mucho mayor que mi señal ruido. Tengo que conseguir esa frecuencia, entonces selecciono esa frecuencia como mi centro de frecuencia utilizando el modo espectro. Ok. Excelente. Entonces la práctica es buscar en esa banda de frecuencia, cuando comparo esas dos señales que tiene, la del calibrador y la del espectro, en dónde se está la distancia más óptima de estas dos señales y ahí determino esa frecuencia en la cual esa distancia es máxima, ¿verdad? Total. Listo. Ok. Excelente, ¿no? Y también como mencionabas, David, acordémonos que esta sesión que hemos compartido con todos aquí nosotros, entre compañeros y la audiencia, obviamente el tema es mucho más amplio de lo que se puede cubrir en una hora. Por eso aprovecho la plataforma para, como dice bien Karen, seguirnos. Esto no es un tema de que terminado, van a haber muchos temas de profundizar y tal vez más de estos temas que se cubrieron de manera general y por encima, para ir profundizando más en el tiempo, ¿no? Adelante, Karen, sí. Gracias. Bien, la siguiente dice, para transformadores de potencia con dieléctrico líquido, creo que en la mayoría, que los secos son mucho menos, ¿cuál de los tres métodos de descargas parciales pueden usarse y cuál es el más conveniente? Nosotros recomendamos el método convencional, ya que tenemos un mejor alcance de mirar descargas parciales en los transformadores. De hecho, muchas de las guías prácticas que estamos hablando, aquí en Alemania se utiliza mucho lo que es la SIGRE. Usa en guías de práctica en campo, recomienda utilizar el método convencional para mediciones en campo simplemente porque tiene un mayor alcance, ¿vale? Pero yo te diría, desde mi punto de vista, mientras más sensores mejor.
dependiendo, es un análisis ya económico y de la inversión que se quiere utilizar para el transformador. Yo mostré en la presentación una visión en conjunto, un diagrama en el cual teníamos sensores con el método convencional por el lado de alta, trifásico, alta por fase, y por el lado de baja, adicionalmente, y adicionalmente sensores de ultra alta frecuencia. Entonces, los máximos que se pueda, pero si me dejas escoger, yo te diría el método convencional, utilizando los TAC capacitivos como capacitor de acople. Excel. Perdón. Mis disculpas acá. La siguiente pregunta es la siguiente. La siguiente pregunta es la siguiente. El programa es mío. ¿Se puede realizar una relación entre la prueba de resistencia de aislamiento y la prueba de descarga parciales? Y si es así, más específicamente, cuando nos vamos a referir a los equipos de descarga parciales, ¿cuál es el objetivo o ventaja de tener varios canales en la unidad de adquisición de datos? Bueno, la ventaja de tener múltiples canales es que puedo estar monitoreando varias fases a la vez y tengo un mejor alcance de descargas parciales en mi transformador, ya que sería complicado cuando tengo una fase, mi sensor en mi fase A, solamente un sensor, y tengo una descarga en la fase C. Recordemos que la señal de descarga parcial se va a atenuar porque tiene que viajar a lo largo del transformador. Por lo tanto, por eso lo recomendable, yo creo que esto no me lo preguntaste, pero igualito lo agrego. Lo recomendable es tener por lo menos uno en cada fase del lado de alta, el cual es el lado del transformador más susceptible a descargas parciales. Yo agregaría yo mismo el comentario de que no sé si es la pregunta definitivamente orientada al monitoreo permanente o es en tema general de transformadores, pero para la persona que hizo esta Okay. pregunta, por ejemplo, en el caso de una línea de producción, en una fábrica de transformadores o una unidad de reparación, el hecho de tener más canales obviamente también es un valor agregado porque minimiza el tiempo o periodo de pruebas de esas pruebas de fábrica. En vez de yo estar haciendo conexiones de una a la vez o dos a la vez, yo puedo ya excitando el transformador, medir tanto en alta como baja al mismo tiempo. Y eso obviamente tiene un costo, una reducción en la línea de producción por costos de producción, obviamente, ¿no? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya con esto, entonces vamos a dar cerrada esta sesión y con esto quiero invitarlos. Recuerden que el próximo viernes vamos a contestar el resto de todas las preguntas que nos han enviado, así que ustedes pueden ir directamente a csa.meger.com/paneles y también van a recibir mañana un correo con la grabación y también con esta dirección para que ustedes puedan inscribirse y acompañarnos a la sesión. Y si tienen alguna otra pregunta, si quieren, por ejemplo, repasar el webinar y si de repente tienen alguna otra consulta, envíenoslas o ese mismo día, el viernes, nos las envían también para poder entonces incluirla y contestar. Y bueno, recuerden que vamos a tener una pequeña encuesta que se va a lanzar al final de la sesión. Esto es para que nosotros también podamos saber una opinión de ustedes, que nos sugieren presentar, mejorar, y esto es, como les digo, para ustedes. Así que bueno, con esto les invito a tanto a David como a Ariel a abrir sus cámaras para ya despedirnos. Y así desearles un excelente resto del día a todos nuestros oyentes y agradecerles otra vez que nos estén siguiendo y que siempre estén en sintonía con nosotros.
Karen, una consultita solo para aclarar. Cuando hablamos del panel, mañana es viernes también y dijiste bien, el panel no es mañana, es el próximo viernes de la próxima semana, ¿correcto? Claro, hay 2 paneles, de hecho, sí puedes irte a Por si la... acaso, sí. Sí, tenemos 2 paneles siguientes. Uno mañana, que es sobre el webinar que se dio sobre, ahí está, sí, en pantalla, sobre ensayos de aislamiento en subestaciones. Va a ser a la misma hora, 10 de la mañana, hora de Estados Unidos Centro, que son 9 de la mañana Centro para Centroamérica, 10 Colombia y sucesivamente. Y el próximo viernes, que es el 30 de este mes, es el que vamos a cubrir las preguntas de esta sesión. Así que acompáñenos a los 2, obviamente, pero específicamente si tienen las preguntas, bueno, o si tienen otras preguntas nuevas de esta sesión, nos las pueden enviar y las vamos a contestar el viernes 30 de julio. Excelente. No, de parte de toda la audiencia, en el nombre de la audiencia, les doy el agradecimiento a David. Muchísimas gracias por el tiempo, tu dedicación en el material preparado y compartido, todo fino, como dice usted. Todo chévere, todo Todo chévere. chévere, sí. Realmente se aprendió bastante. Esto es un tema que no termina aquí. Hay mucho tema y desarrollo, muchas personas. Algunos ese es un tema ya de conocimiento casi, diría, inconsciente, pero para otros esto es un tema que apenas está comenzando. Para esto, nuevamente, como menciona Karen, estamos totalmente a su disposición, estamos a sus órdenes, estamos a los correos que definan. Esto es un tema de que hay mucho de que seguir leyendo, aprendiendo y como dije, aprendiendo, esto es algo que se desarrolla juntos y para eso estamos, señores. Para aquellos ya se está acercando el fin de semana, sigamos cuidando, sigamos aprendiendo, la seguridad primero y les esperamos mañana y el próximo viernes, el próximo panel. David, si tienes algún comentario adicional, te cedo la palabra y desde acá, desde Dallas, nos despedimos por ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias por su asistencia. Ha sido un placer hablar de este tema tan interesante con ustedes y me parece un tema fascinante que no tengo la más mínima duda que va a ser el futuro. Y estamos felices de poder emprender este viaje con ustedes, sin lugar a dudas. Bueno, Vale, Así es, de ser parte de ese había- futuro con todos. Así que bueno, yo desde Valley Forge, desde Pensilvania, también los saludo. Que tengan excelente resto del día y a cuidarse como lo dice Ariel. Hasta luego. Entonces, ahora sí, hasta luego. cierro la sesión. Gracias, hasta luego. Karen. Adiós, David. Adiós a Gracias. Chao, chao. todos, compañeros. Chao, Bye. gracias.